Muy bien, muchas gracias. Como siempre, feliz de estar acá. Yo siempre lo digo, y se lo digo a Delfilio cada que me invita, este es mi segundo país. Me encanta venir acá y muchas gracias por la invitación y por contar conmigo nuevamente. Para que no digan que estoy diciendo mentiras, ya la sociedad me dio este gran honor que yo lo disfruté y lo quiero mucho. Ahora sí hablemos un poquito ya de cosas más aburridoras que lo que les estaba diciendo. Paciente de 19 años, accidente de tránsito, con esta fractura. Entonces, ¿qué le hacen? ¿Le ponen una prótesis o le hacen osteosíntesis? 19 años. Levantemos la mano, ¿quién le hace la prótesis de entrada? 19 años. Prótesis. Ok. Bueno, en la clínica el grupo de trauma le hizo esto. ¿Y ahora ustedes qué opinan de esto? 19 años, perfecta. La mandamos para la casa y nos quedamos tranquilos. Pues eso hicieron. Y esta es la paciente 2 años después. Les cuento la historia de anécdota de esta paciente. Después de 2 años, la paciente, que era una niña normal, se volvió drogadicta, se volvió adicta a los medicamentos. Esto fue un desastre. Y así me llegó a mí a los 2 años después. ¿Qué hicimos? Lo que se debió haber hecho desde el principio, pero vamos con calma. Miremos que las fracturas han ido aumentando y siguen aumentando en los pacientes jóvenes. Cada vez es más frecuente. Cada vez vemos más pacientes que requieren reemplazos articulares sin importar la edad. Ojo con eso. Entonces, ¿qué tenemos? Para el año 2030, y cuando uno lee estos artículos, este artículo es del 2009 y el 2030 se veía muy lejos y el 2030 ya está encima, se dice que más o menos la mitad de los reemplazos articulares se van a hacer en pacientes jóvenes. Y esto es llamativo, no creamos que son los pacientes de edad. Va aumentando la incidencia, pero los pacientes jóvenes cada vez son más, muchos más. Entonces, ¿cuáles son las causas de prótesis en pacientes jóvenes? Y si vemos, las fracturas no son las más frecuentes, son solamente el 2.5%, pero existen y hay que tener cuidado, porque ese 2.5% es indicación de reemplazo, más no indicación de algún tipo de tratamiento médico. Y es el único artículo que he encontrado de literatura en Latinoamérica. ¿Cuáles son las causas de prótesis de cadera en pacientes jóvenes? Y para la que llama la atención, es un artículo cubano. No sé de dónde sacaron las estadísticas, pero es un artículo que nos muestra cuáles son las causas de prótesis en pacientes jóvenes. Entonces, cuando tenemos fracturas, ¿por qué fallan? Las fallas son múltiples, las fallas son tanto en la fractura que le tenemos que tener cuidado, como causa del médico. Muchas veces los ortopedistas somos los causantes de este problema. ¿Y qué pasa? ¿Que me murió esto? Bueno. La no unión es muy frecuente en las fracturas de cadera y estas son las causas de falla. Generalmente la mala reducción es la primera causa de que esto falle y que el paciente termine una prótesis de cadera, como vimos en la primera paciente. Y no es la única paciente que he operado de esto. Hace un mes operé una paciente exactamente igual. Y el registro holandés nos muestra que cada vez vamos haciendo más prótesis en pacientes jóvenes. Entonces vuelvo y les repito, esto no es raro y no es de todos los días, pero lo estamos viendo cada vez más y tenemos que tener en cuenta cómo se clasifican estas fracturas, la clasificación que ustedes quieran, pero tienen que identificar cuál es la inestabilidad para que ustedes sepan qué es lo que van a hacer. Y vamos a ver qué es un paciente joven, qué es un paciente adulto. Entonces, al paciente joven, ¿qué le vamos a hacer? Es el que tiene un buen stock óseo. ¿Estamos hablando de edad en este artículo? No, estamos hablando de que tenemos un paciente con un buen stock óseo y esto es lo que nos va a definir qué es lo que vamos a hacer. Y lo que tenemos que hacer es mantener su cadera original. Así se los digo yo a los pacientes. La cadera original es importante, no el repuesto. El repuesto no les va a durar lo mismo. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esto. Y en el paciente adulto, que donde hay una poca demanda funcional, ya podemos empezar a pensar en todo lo que hemos hablado acá. ¿Cuándo empezó este problema? En 1984, Swinkowski publicó un artículo donde nos dijo que la mayoría de los pacientes hay que hacerle la reducción en las primeras 8 horas y nos condenó. Si el paciente no llega en 8 horas, la posibilidad de necrosis vascular es casi del 100%. Y aún así, los pacientes a los cuales usted le hacía la reducción en las primeras 8 horas, esos pacientes desarrollaban una necrosis vascular. Pues a partir de esto empezó una curva en la literatura donde nos dice 6, 8 horas, hágalo. Pero empiezan los artículos también a aparecer. Ya este artículo de la India ya nos muestra que empiezan a operar pacientes después de 48 horas. Imagino que por el sistema de salud. Y publican buenos resultados.
Y hay un artículo brasilero que nos muestra que hacen cirugía después de 17 días con buenos resultados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay un daño realmente en la fractura o es mala la reducción, como les decía ahora? Yo pienso que siempre la reducción tiene que ser buena si queremos buenos resultados. Y Daniel Schweitzer en Chile nos muestra esto. El mayor índice de necrosis vascular en los pacientes es entre 50 y 65 años. No está relacionado con el tiempo de cirugía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Borremos ese artículo del 84 y dediquémonos a hacer buenos tratamientos para que los pacientes evolucionen bien. Entonces, ¿qué les pasa? Los pacientes jóvenes, ¿por qué se fracturan? Traumas de alta energía, lo tenemos muy claro, pero miren lo otro, abuso de sustancias y alcohol, medicamentos y creemos y estamos con la idea de que solamente son los esteroides, ahorita les voy a mostrar que no solamente eso, y casualmente la osteoporosis. La mayoría de pacientes con fracturas intracapsulares de cadera, menores de 50 años, tienen algún grado de baja masa ósea, entonces tenemos que tener mucho cuidado en estos pacientes. El tipo de trauma, generalmente traumas de alta energía, eso lo sabemos muy bien, pero volvemos a lo mismo. Todos estos pacientes tienen que tener algo y miren que hasta el 50% de los pacientes tienen alguna comorbilidad que hacen que esos pacientes se fracturen y qué es lo que yo tengo que intervenir. El uso de medicamentos, vuelvo y le repito, no son solo los esteroides y podemos empezar a hacer marcadores óseos y vamos a ver un montón de desniveles. Los niveles de testosterona hoy en día cada vez se ve que son mucho más importantes para este tipo de patologías. Y miren los medicamentos, como les decía ahora, entonces miremos, omeprazol. ¿Quiénes de ustedes usan omeprazol diariamente en su práctica? Posiblemente todos lo ponen como protección gástrica después de que hacen un reemplazo. Y los pacientes son consumidores crónicos y si consumen omeprazol como antibióticos en República, yo les digo que váyanse teniendo fino porque la cosa se les va a ir complicando. Entonces, hay muchos medicamentos, los esteroides lo sabemos, pero miren, la furosemida, el diclofenac, el ibuprofen, tenemos un montón de medicamentos que nos están aumentando el riesgo de fractura y que los tenemos que tener en cuenta. Y artículos más jóvenes, más recientes que nos muestran, 1 de cada 4 pacientes que operamos, como se los dije al principio, tiene una falla en la fijación. ¿Qué quiere decir eso? El problema generalmente no es de la fractura, el problema es del cirujano. Como decimos en Colombia, el problema no es de flecha, es de indio. Entonces, ojo con esto, ¿no es cierto? Los que fallan tienen malos resultados, incluso después de que ustedes le hacen la revisión. Entonces, la primera oportunidad del paciente siempre va a ser el éxito del paciente. Y esto lo recomiendan ellos, esto es un estudio británico y hablan que la hemiartroplastia es una opción. Ustedes me preguntan a mí hoy en día, la hemiartroplastia en un paciente joven no será una opción, a no ser que el paciente que vaya a morir la semana entrante. Y yo les cuento, hace 4 o 5 años operé un paciente, le puse una prótesis monopolar, un Thompson, paciente invidente con insuficiencia renal crónica. Yo dije, se muere, el internista me dijo, se va a morir, no sé, le puse una Thompson, el paciente listo, por lo menos quítenle el dolor para que lo sienten, todavía va caminando a mi consulta, entonces, por favor, no hagamos esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los pacientes? Hemiartroplastias, nunca. Prótesis total de cadera a los pacientes con factores de riesgo, incluso si son jóvenes. Y estos son los que dice la literatura que hay que hacer. Pacientes con abuso de alcohol, de pronto la osteosíntesis no va a ser tan buena. Pacientes con enfermedades renales y respiratorias finales o tardías, tampoco los sometamos a osteosíntesis. Y con un patrón de fractura o una reducción imposible, como les dije, ya la clasificación que ustedes deseen. Perdón, ¿cómo me devuelvo? Eso. Entonces, siempre para esto, lo más importante es que el cirujano tenga entrenamiento. Vaya a hacerle la prótesis, vaya a hacerle la osteosíntesis. Lo importante es que ustedes sean capaces de hacer este tipo de procedimientos muy bien hechos. Y este artículo para mí es clave. ¿Esto qué me dice? Entonces, el costo-beneficio. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes? Los resultados de una prótesis luego de osteosíntesis fallida siempre serán peores. Entonces, ojo con eso. Si yo opero un paciente mal operado, la posibilidad de que el paciente continúe mal toda la vida va a ser alta. Los mayores de 56 años, los costos siempre serán menores con prótesis total de cadera. Y esto estamos hablando costo-beneficio y es solamente algo monetario para que tengamos en cuenta. No estoy diciendo que paciente de 56 años hay que operarlo, pero hay que tenerlo en cuenta. Y en los mayores de 59, la posibilidad de reintervención es mayor luego de la osteosíntesis. O sea que las cirugías generalmente fallan más. Entonces, pacientes por encima de 60 años, yo soy un convencido que si tengo una fractura intracapsular, nunca le hago osteosíntesis. Y nunca, en mi práctica es nunca.
Entre los 40 y 65 años con osteosíntesis, la posibilidad de reintervención es muy alta y en la prótesis es mucho menor. Entonces ahí vamos viendo que de pronto los resultados son buenos en nuestros pacientes. Entonces, ¿qué concluye este artículo? Costo efectivo. Por dinero, los pacientes de 54 años sanos, por encima de esa edad, hagámosle una prótesis. Si tengo alguna comorbilidad leve, 47 años. Y si soy un paciente muy enfermo, por encima de 44 años, le va mejor a ese paciente con una prótesis total de cadera. Desafortunadamente este artículo no habla de las revisiones, pero en el trauma agudo es lo que recomienda. Entonces hacen un algoritmo gigante para todo esto y la conclusión de este algoritmo para mí es esta. Paciente joven es todo aquel menor de 60 años. Y ahí no es solamente la cronológica, tenemos que tener en cuenta la fisiológica de ese paciente. Entonces tenemos que tener un montón de laboratorios y estándares para nosotros saber qué hay que hacer. Y la literatura está llena de estos casos y de artículos y de cosas que nos muestran qué vamos a hacer y cómo vamos a manejar. Yo pienso que aquí lo importante es que tengamos claro qué vamos a hacer nosotros. Entonces, importante para mí, la edad cronológica, vuelvo y le repito, no es la única indicación para determinar el tipo de cirugía. El tiempo entre el trauma y el momento de cirugía no es la principal causa de falla. La principal causa de falla es la mala reducción de la fractura. Punto, no hay más. La calidad ósea y el estado funcional del paciente son los principales determinantes en el resultado funcional. Si yo tengo un paciente con muchas comorbilidades, obviamente no me va a funcionar igual de bien. La prótesis total de cadera no está contraindicada en menores de 65 años. No hagamos medidas heroicas para poner una prótesis cuando no es necesario. Y la reducción anatómica es fundamental. Y todo esto que requiere un buen cirujano. Ahí les dejo. Muchas gracias.